Vamos con un concepto más, la mediana. La mediana tiene esta formulación que ahora vamos a ver, pero previamente dejadme que os explique una nomenclatura típica en estadística. Os decía en vídeos anteriores que esta es la representación así típica de una muestra en forma vectorial. Aquí, como ya os comenté también, os planteo que el dominio es una matriz de datos y por lo tanto normalmente la muestra la tenemos en posición vertical, en una columna, y por eso seguimos teniendo matrices n por 1, en el sentido que tengo toda una columna de una variable, por ejemplo, pues esto, la edad de los pacientes, n pacientes, una columna, todas las edades, y solo necesito aquellos valores para calcular la media, la proporción, si es que es una variable dicotómica como tener diabetes o no, con unos y ceros, como veíamos en el vídeo dedicado a la proporción. Ahora va a pasar lo mismo, el dominio es lo mismo, es una muestra, en este caso de variables cuantitativas. Bien, este, os decía, es el símbolo típico de una muestra y este es el símbolo de una muestra que ha pasado de ser una muestra que está, digamos, en orden a cómo he obtenido la muestra, a una muestra ordenada de menor a mayor. Cuando yo escribo x sub 1 entre paréntesis, es un símbolo que en estadística y en probabilidades simboliza una variable ordenada, o sea, ordenada de menor a mayor. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, este ejemplo, yo tengo esta muestra que es como la he obtenido. 3, 1, 5, 2, 7, no está ordenada de menor a mayor. Esto sería un ejemplo de esto. Esta pasa a ser estructurada de esta manera. Está ordenada de menor a mayor. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, fijaros que aquí me está diciendo que si el cálculo de la mediana es si es impar el tamaño de muestra, n es impar, ¿de acuerdo? Quiere decir que esto de aquí, ¿veis? Si es impar, esto va a ser par, numerador, y la división va a ser una división exacta y me va a dar un valor concreto de la muestra. Pero si n es par, esto no va a suceder, me daría un valor no natural, o sea, no una división exacta, digamos. Y entonces yo lo que hago es coger dos valores, el de la posición ordenada, de menor a mayor, porque veis que lo estoy con paréntesis, estoy escribiendo con paréntesis. El tamaño de muestra par partido por 2 y el tamaño de muestra par partido por 2 más 1. Cojo dos valores que serán, obviamente, al sumar uno aquí, serán contiguos, uno después del otro, y hago el promedio de los dos. ¿Vale? Esta es la formulación de lo que os voy a explicar ahora de una forma posiblemente más inmediata de entender. ¿De acuerdo? Pero esto de aquí es la formulación matemática en forma de función de lo que os voy a contar ahora. Mirad. ¿Cómo se llega a la mediana? Lo que os decía, dependiendo de si el tamaño de muestra es par o es impar, las cosas cambian. Mirad, si n es impar, o sea, de hecho, la definición de mediana sería el valor que separa la muestra previamente ordenada en dos mitades. ¿Vale? Esta es la definición de mediana. Pero veamos en el caso de n par o n impar primero y después de n par, cómo se calcularía. Fijaros, tengo esta muestra. Esta muestra es sin ordenar. Ahora ya la tengo ordenada. El tamaño es impar. ¿Vale? Pues yo lo que haría es, fijaros, coger el valor del medio. Este valor del medio es este valor de aquí. Fijaos que si
n es 5, n es 5, tamaño de muestra es 5, es 5 más 1 partido por 2 es 3, el de la posición 3, ¿veis? ¿De acuerdo? Si n es par, ¿de acuerdo? Si n es par, fijaros que n partido por 2 es exacto, es una división exacta. Entonces lo que me dice es, imaginaos, aquí ya tengo, de nuevo, 6 valores, ¿correcto? 6 valores no ordenados. Ahora ya los tengo ordenados. ¿Veis? Y ahora para encontrar un valor que cree dos mitades de la muestra, me tengo que situar exactamente aquí, en medio. ¿Veis? Aquí en medio. Si me sitúo aquí en medio, tengo una mitad a la izquierda, una mitad, como aquí. Si yo me sitúo encima del 5, el 5 no lo cuento entonces, porque está tanto a un lado como a otro. O sea, yo soy el 5. Por tanto, tengo a la izquierda el 50%, a la derecha el 50%. Aquí lo mismo. Pero me tengo que situar aquí. Entonces, para encontrar la mediana, lo que hago es el promedio de estos dos valores. Fijaos, 6 valores, 6 partido por 2, el 3, el de la posición 3, que es este de aquí. Y este es el de la posición 3 más 1, 4, que es este de aquí. ¿Veis? De la posición ordenada. Hemos dicho que con paréntesis la muestra quiere decir ordenada. ¿Vale? Una vez la muestra ordenada. Por tanto, aquí la mediana sería 5,5. ¿De acuerdo? Una cuestión ya muy importante. Mirad, comparación entre media y mediana. Yo tengo esta muestra, que ya la tengo ordenada. La media me da 5, porque si sumo todos los valores y divido por 5, me da 5. Y la mediana también sería 5, porque es tamaño impar, me sitúo aquí. ¿Correcto? Muy bien. Fijaros que ahora lo que hago es cambiar este 9 por este 34. Este mucho más grande. ¿Vale? Ahora cuando sumo y divido por 5 tengo un 10 de media. En cambio la mediana es 5. Sigue siendo 5. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que así como la media tiene en cuenta los valores individuales, la cantidad de la variable, la mediana tiene en cuenta los individuos que hay. Le da el mismo peso, me gusta decir que es más democrática, porque todos pesan lo mismo. Aquí, en cambio, para la media este pesa mucho. Se lleva mucho a la derecha el valor. ¿De acuerdo? En cambio, en la mediana pesa tanto como cualquier otro. Hay una diferencia, ¿veis? La mediana lo que hace es organizar de menor a mayor, pero sin fijarse en los valores concretos. Si son grandes, pequeños, dónde están posicionados. Tiene que ver con cuántos tengo a derecha y izquierda. Cuenta que a la derecha hay 2 y a la izquierda hay 2. Y ya está. A la derecha 2, a la izquierda 2. Pues ya está, la mediana. Valga lo que valga, si yo en lugar de un 34 tuviera 1000, seguiría siendo la mediana 5, porque es un problema de contar individuos, no mirar el valor de estos individuos. ¿De acuerdo? Uno de los temas que iremos viendo en los próximos temas, en los próximos vídeos, es cuándo utilizar la media y cuándo utilizar la mediana. Hay situaciones en las que la media es poco recomendable. Si hay unos valores que pesan mucho, 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 la media sigue siendo la media, no hay más, o sea, es el cálculo de la media, pero no tiene... Pensad, yo siempre pongo el ejemplo, un país muy pobre, con mucha gente muy pobre, pero con unos pocos, pero muy pocos, muy ricos. Si hacemos lo que tiene, el dinero que tiene cada uno, ¿no? El patrimonio que tiene cada uno, o las rentas que tiene cada uno, las ganancias anuales que tiene cada uno, nos encontraremos con una situación de este tipo, donde habrá unos pocos que pesan mucho y hacen que la media sea muy alta, o relativamente alta. Ya sé que hay muchos valores bajos, pero el que haya un valor
algunos valores muy altos hace que la media se desplace hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Veis? ¿Qué está pasando aquí? Que la media se desplaza hacia valores, este arrastra la media a la derecha. En situaciones de este tipo, la mediana es mucho más recomendable utilizarla, ¿eh? Porque te está diciendo, bueno, dónde está el valor que separa la muestra en dos mitades, ¿eh? Y te da una idea más, ¿eh? Yo pongo el ejemplo, imaginaos una enfermedad muy grave que la esperanza de vida fuera muy pequeña en general, ¿eh? 1 o 2 años de vida después del diagnóstico. 1, 2 años, 3 años, medio año, año y medio. Pero de tanto en tanto alguien se salva, un cáncer agresivo, y se cura y vive 40 años más. Otro 50. Pero la mayoría viven 1, 2 años. Claro, la media iba a decir por culpa, ¿no? Gracias a, por suerte para ellos, se han salvado, ¿no? Pero de aquella muerte más prematura, digamos, ¿no? La media se desplaza y entonces a lo mejor la media es de 5 o 6 años. Y precisamente 5 o 6 años no vive ninguno, porque o te mueres rápido o te salvas y vives muchos años. Imaginemos que fuera un cáncer típico de gente relativamente joven. ¿De acuerdo? En cambio, la mediana me daría 1 año y medio, 2, que es lo que separa el 50% y 50%. Es una media que tiene sus limitaciones, la mediana, pero tiene en ciertas ocasiones mayor interés, que la media. ¿De acuerdo? Fijaros, si cogemos, con esto acabamos la parte, pues vamos a los artículos. Voy a coger, por ejemplo, el artículo, ¿veis? Este de aquí. Este de aquí me maneja la edad. Este es el artículo de las mujeres embarazadas que son tratadas con cigarrillos electrónicos y con parches de nicotina. Nos dan no la media, sino la mediana, ¿veis? La mediana, 26,6 de un grupo, 27,3 de otro grupo. Esto ya veremos en vídeos próximos qué quiere decir, ¿eh? Pero no me dan la media, me dan la mediana. Cuando te dan la mediana es que, ya veréis, algo no funciona bien, algo no es normal. ¿Y qué quiere decir? Que no se ajusta suficientemente a la distribución normal los datos. Cuando hablamos de la distribución normal, ¿os acordáis? Dijimos que, bueno, pues tiene unas características, pero, claro, hay variables que se ajustan a una normal, pero hay variables que no se ajustan a una normal, ¿eh? Por ejemplo, los días ingresados en un hospital no se ajustan bien a una distribución normal. Hay gente que cuando es dada de alta, pues ha estado 2 días en el hospital, 3 días, 3, 2. Pero hay gente que está 60 días en el hospital. Ocurre lo que ocurría con el caso que os comentaba de la mediana, de la muestra de tiempo de vida después del diagnóstico de un cáncer muy agresivo. Que hay muchos valores pequeños y hay algún valor grande. Hace que la media se vaya hacia la derecha. En estas situaciones, ya os digo, se suele utilizar la mediana y es muy recomendable utilizar la mediana, y no la media. Otro caso es el de los cigarrillos por día. Veos que me dan la mediana, que es 10, y 10 en este otro grupo. Es posible que, se me ocurre pensar, que si hiciéramos esto con la media, nos daría bastante más grande. Porque claro, me imagino que debe haber fumadoras de alto nivel, que a lo mejor fuman, no sé, 2 paquetes diarios. Creo que son 40 cigarrillos. Hay gente que fuma 40 cigarrillos o 30 cigarrillos. Estos hacen subir mucho la media.
Me imagino que sí, ya veréis que hay una regla, la veremos en próximos vídeos, que dice que si una variable se ajusta suficientemente a una distribución normal, y hemos de ver qué quiere decir esto, es mejor utilizar la media, pero si no se ajusta, es mejor utilizar la mediana. Si yo veo esto en un artículo, es que han comprobado que no se ajusta suficientemente a la distribución normal. ¿Qué es lo que yo haría? Y lo que harían muchos estadísticos. Representar variables a veces con la media y a veces con la media. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta me ponen la media, ¿veis? Y la desviación estándar. O sea, un artículo que combine mediana y media, me fío mucho. Quiere decir que están distinguiendo algunas con la media y otras con la mediana. Otro artículo que a mí me encanta para mostrar esto, el artículo número 13 del listado. El artículo, acordaos de los episodios focales, las epilepsias tempranas. Es un artículo que ya veremos porque es muy importante, veremos muchas cosas a partir de este artículo, es un artículo interesantísimo, pero ahora me interesa sobre todo la parte de números, ¿no? de descriptiva. Fijaros, años, la media. Aquí me lo dice, ¿eh? Los datos son presentados con la media más menos la desviación estándar, y hablaremos de esto. La mediana intercuartil rank, el rango intercuartílico, ya hablaremos de esto también, pero fijaos, media, mediana, y después valor absoluto y porcentaje, ya lo hemos visto, ¿veis? En los otros vídeos. Estos son valores absolutos de dos grupos, ya hablaremos, ¿eh? Pero son dos grupos de tamaño muy diferente, pero fijaros que tenemos aquí valores absolutos, valores relativos en porcentaje, también sin decimales, como os decía, ¿eh? ¿De acuerdo? Para disminuir el ruido numérico, la contaminación numérica. Pero lo importante, fijaros, hay variables que me las describen con la media, más o menos la desviación estándar. Hay variables que me las describen con la... Aquí... La mediana, ¿veis? El NIS. Mediana, primer, tercer cuartil. Aquí, esta también, ¿eh? Mediana, primer, tercer cuartil. Ya no me ponen, ya me lo dicen aquí. O si la variable es cuantitativa, las valores se presentan con la media y la más menos la desviación estándar, o la mediana y el rango intercuartílico, que ya veréis, hablaremos mucho de esto, es importante, pero que en este caso, cuando se expresa la mediana, después se acompaña con dos números con un guioncito separado, que ya veréis qué querrá decir. El NIS es una medida del grado después de un ictus cerebral, ver el grado de afectación. Es un número que va del 0 al 42. Cuanto más alto, cuanto más próximo a 42, más grave está el paciente, más afectado está por el infarto o la hemorragia cerebral. ¿De acuerdo? Bien, pues veis, aquí mediana. Cuando un artículo presenta datos con media y desviación estándar, o mediana, o si queréis de momento media y medianas, quiere decir que han hecho esta comprobación. Hay una regla, ya la veremos, muy importante, que dice que si una variable es cuantitativa, yo la representaré con la media y la desviación estándar si hay suficiente normalidad, y ya veremos qué quiere decir y cómo comprobamos esta suficiencia de normalidad, o con si no hay suficiente normalidad, con la mediana y lo que llamaremos el rango intercuartílico, que ya hablaremos, que tiene una peculiaridad, ya lo veréis a la hora de nombrarlo y de calcularlo y de expresarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues un concepto más visto, vamos avanzando. ¿De acuerdo? Gracias.